a todos. Bueno, pues nada, hoy toca, ya lo veis en el título, analizar. Es que yo quería hacer otras cosas, la verdad. Quería hacer otros tipos de audios y de podcast. Tenía previsto uno bastante divertido y tal, pero claro, la actualidad en este caso manda, porque es que todo lo que está pasando es demasiado gordo como para no comentar algo más sobre ello, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo que estamos viviendo es, como en todas las guerras, la guerra de desinformación, ¿no? La guerra que siempre hay en paralelo, ¿no? Que es la guerra de informar, desinformar y etcétera. Y sobre ello quisiera hablar hoy, pero antes que nada, sobre todo quiero agradecer a los nuevos suscriptores, que sois muchos. La verdad es que se ha inscrito del orden a 40 o 50 personas, 30 o 40 o 50 personas nuevas, del orden a 30 o 50, no lo sabría decir exactamente, pero sé que son muchos. Agradecer vuestra suscripción y bienvenidos a ese pequeño canal humilde, en el cual se pretende pues ser lo más auténtico posible y lo más... sí, auténtica es la palabra, ¿no? Porque realmente ya lo podéis ver, es un canal que primero se ha hecho en formato podcast, no sale mi imagen, no salgo grabado nunca. Eso es querido, que lo sepáis, no es una cosa... Los más viejos del lugar ya sé que lo sabéis, pero porque algún día lo he comentado alguna vez. Pero es totalmente querido, es una cosa que realmente lo he hecho así desde el principio porque quería que se concentrara la gente más en lo que digo. Y luego también diferenciarme completamente a poder ser de lo que vendría siendo pues un canal, un medio de comunicación más normal o incluso, digamos, se podría decir pues lo que sería un clásico medio de comunicación donde prima más quizás la belleza, la imagen, todo ese tipo de historias priman más que realmente el impacto que das, el impacto visual, el impacto de la voz, la cara bonita del hombre o de la mujer que lo presenta. Es decir, todos son impactos visuales y todos son cosas que yo no quería que la gente se enganchara por lo visual, porque me parece que estamos demasiado inmersos en lo visual, de hecho, en los tiempos de hoy en día. Tampoco quería que fuera algo como muy enlatado, como muy profesional, muy con guión, con todo, digamos, previsto, toda una escaleta ahí escrita y donde yo voy simplemente recitando lo escrito. No quería que fuera esto tampoco. De estos canales hay muchos también. Está muy bien, son muy profesionales. Yo también los escucho a bastantes de ellos, porque los que realmente, aparte de la belleza o de lo bien hecho que esté, que digan algo, porque claro, es que es lo que cuesta hoy en día, es encontrar a alguien que diga algo, ¿no? Que diga algo sustancioso, digamos, ¿no? Que realmente te alimente, ¿no? Porque aquí lo que se encuentra es mucho espectáculo, mucha belleza, o unas voces muy bonitas o lo que sea, pero realmente el contenido pues deja mucho que desear en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces yo lo que quería es hacer algo lo más auténtico posible, ¿no? Como si estuvieras hablando con tu vecino, además ya sabéis que tengo mucha manía con nunca... Hay gente que me lo critica, que siempre parece que hable para un público como muy neófito, o para jóvenes, o en un tono así como más así como muy relajado y muy de explicar las cosas como si estuviéramos en un bar casi, ¿no? Es que es exactamente lo que quiero hacer, ¿no? Es un poco ese tono relajado, ese tono de entre amigos, ese tono un poco de estar pues dentro de que todo lo que trato normalmente, o la mayoría de cosas que trato, son de bastante gravedad, seriedad, etcétera, o los trato, digamos, con seriedad o con ganas de enseñar o de realmente de hacer reflexionar, sobre todo reflexiono muchas veces en voz alta yo mismo, ¿no? Lo que sí hay es esto, ¿no? Ganas, sobre todo, bueno, no ganas, sino es que yo soy así, digamos. Me gusta la cercanía, me gusta que las cosas no sean artificiales, sobre todo odio lo artificial, no me gusta lo artificial ni lo artificioso, entonces me gusta que las cosas sean muy naturales, ¿no? Ir mucho a pecho descubierto y realmente hablar tranquilamente como me da la gana. Habrá gente que echa de menos quizás un poco más de profesionalismo o que utilice más términos más técnicos o que digamos prepare mis temas con más digamos más material o más profesionalidad o qué sé yo, ¿no?
Que sepáis que los que estáis en ese canal es precisamente todo lo contrario, ¿no? Se trata de abordar las cosas como las abordarías con un amigo tuyo, sea ese amigo profesor, académico, sea científico, sea pues camarero, o sea yo qué sé, o trabaja en la obra. Quiero decir, me da igual. Quiero decir, es una cosa que realmente para mí desde el principio, como yo procedo de donde procedo, para mí tiene el mismo valor una persona que salga de un sitio o de otra. El caso es que diga cosas interesantes y que realmente sea una persona interesante en sí, ¿no? Y creo que es lo que intento hacer, ¿no? Humildemente. Bueno, acabemos aquí los agradecimientos y las historias y vayamos a un poco a por el tema, ¿no? Por el tema principal. Bien, pues como bien dice el título, es la desinformación en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que estoy notando yo desde aquí, ¿no? Desde Occidente, desde un país occidental y desde un sitio donde digamos, estamos viviendo la guerra más que nada de la información. Claro, ¿qué me dice a mí, por ejemplo, el cierre de Sputnik, el cierre de Rusia en televisión y todo el tema este? Si os digo la verdad, no me ha gustado para nada. No me ha gustado para nada porque lo veo una cosa... es decir, cuando por ejemplo, no sé, ¿no? Cuando Arabia Saudita ataca a Yemen, ¿no? Y el príncipe de ahí, que me parece que se llama... que diría yo que lo tenía apuntado por algún sitio, no sé qué, Ben Salman, diría yo, es algo así. Bueno, sí, hay voces críticas y tal, menos mal, que hay gente honesta en la información también mainstream, pero no hay ninguna petición en el Congreso de cortar, yo qué sé, toda imagen con Arabia Saudita y de cortar toda relación o de cortar incluso los medios de comunicación que estén untados o pagados por él. Cuando Qatar comete algún tipo de tropelía, que las comete, y además es un país muy poco democrático, nada democrático, donde las mujeres pues no cuentan para nada, etc, etc, lo que sabéis siempre de todos los países, digamos, donde se aplica la Sharia de una forma más o menos suave, más o menos dura. Pues nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es hipócrita, ¿no? Son sitios donde hay bases americanas y donde los americanos pues tienen intereses y donde los occidentales en general tenemos intereses, y ese dinero sí nos parece bien, ¿no? A pesar de las tropelías que cometen y a pesar de que no son gente demasiado correcta en casi ningún parámetro de los que nosotros medimos la corrección, ¿vale? Que eso sería otro debate. Y sin embargo el señor Putin le da por hacer una guerra que será más o menos justificada, será más o menos injusta, será, digamos, una guerra que a lo mejor pues no tiene derecho a hacer, no lo sé, da igual el caso, ¿no? El tema es que lo hace él y todo Occidente, digamos, le corta todo tipo de relaciones. Y lo aislamos completamente del mundo y le cortamos incluso las 2 televisiones o 3 medios de comunicación que tiene en Occidente, ¿no? Y la gente lo ve normal, lo ve como una reacción normal y corriente, lo ve como algo que está bien. Pues yo qué quiere que le diga, yo lo critico, yo no lo veo bien. Yo creo que en una guerra justamente hay que tener cuanto más canales abiertos mejor para poder hacer una opinión personal de lo que está pasando y tener al enemigo entre comillas, porque yo el Putin tampoco es que no considere un enemigo de la humanidad ahora mismo. Es enemigo de los ucranianos, es enemigo de los que es enemigo de momento, pero yo no lo puedo considerar un enemigo de momento. Y entonces a mí aislarlo, cortarlo, despedazarlo de esa manera, a Rusia, además a todos los rusos que padezcan, digamos, por igual las sanciones, me parece que es una cosa que no... Y a eso no se llama rusofobia, ni nadie se le ocurre, digamos, decir nada contra esto. Bueno, a mí me parece muy exagerada la reacción. Me parece que es una reacción que solo le interesa a un actor aquí, que es a los de Estados Unidos de América, que es el que realmente sale ganando con todo esto. A Europa no le interesa para nada llevarse ni tan mal con Rusia, ni sobreactuar de esa manera.
yo creo que no nos interesa bajo ningún concepto. Tampoco nos ha hecho nada de momento la mayoría de los países europeos como para que nos comportemos de esa manera contra él. Luego, como todas las guerras y como todas las acciones, hay muchísimos matices. O sea, aquí ya hemos dibujado el bueno buenísimo, que es Ucrania, y el malo malísimo, que es Putin, ya como siempre, para que la opinión pública no tenga dudas. Y a esto no le llaman manipulación. O sea, es decir, a poner tan malo a uno y tan bien al otro no se le llama manipulación a esto. Eso no es manipulación, ¿no? O sea, casualmente todo el mundo está en contra del Putin. Qué casualidad. O sea, todo el mundo toma la decisión de que está en contra del Putin y que es muy malo el Putin. Reflexionar un poco, no es casualidad, es que os han llevado hasta ahí. Y me hace mucha gracia, ahora en la tele he visto últimamente uno que decía, un mainstream, ¿no? Que decía, como diciendo, bueno, la opinión pública se muestra claramente en contra de Putin y a favor de las sanciones. Bueno, es que la opinión pública no, ni pincha ni corta, o sea, ni que estuviéramos todos tan informados como para poder decidir cosas de tal envergadura. No, la opinión pública lo que hace es seguir a vosotros, a los medios de comunicación, no lo pongáis al revés. Es que es muy hábil lo que hacen los medios de comunicación. Siempre cuando toman una decisión y nos meten una información por los ojos y nos la hacen aceptar a la fuerza prácticamente de tanto machacarnos, luego les encanta decir la opinión pública en su gran mayoría, porque siempre se dejan un pequeño porcentaje porque saben que no todo el mundo es estúpido en este caso, o es tan dócil, y de la opinión pública se muestra claramente en favor de no sé qué, o en desfavor de no sé cuántas, o en favor de no sé quién. No, es que la opinión pública lo que ha hecho es simplemente seguir las instrucciones que les han dado desde otros sitios. Es como, a mí me hace reír, es como cuando dicen que Cataluña cuando los independentistas dicen que Cataluña, el pueblo catalán ha decidido tal cosa, tal otra. No, lo has decidido tú, lo has impuesto tú, y has hecho leyes que imponen esta decisión. Y entonces, claro, evidentemente, y luego encima haces 4 entrevistas trucadas donde solo sacas a los que están a favor de tu decisión, o gente que está totalmente desinformada y que lo único que se ha informado es por la tele, y si la tele les dice A, pues ellos dicen A para no quedar mal y para hacer ver que son muy cultos y que han escuchado todo muy bien. Y ya está, es decir, es así, es simple, es triste, pero es así. Es decir, a mí no me engañáis. ¿Cómo hasta la opinión pública va a decidir cosas tan graves como estas? Esa mañana tirarán una bomba atómica y diréis, la opinión pública ha decidido en su inmensa mayoría que era correcto tirar una bomba atómica en Moscú. La opinión pública ni pinche ni corta. O sea, yo no he decidido nada, ni he apretado ningún botón, no me jodáis. Quiero decir, otra cosa es que vosotros luego decidáis por mí, ¿no? Y encima me hacéis ver que soy yo el que ha decidido. Bueno, en fin. Manipulación pura y dura. Llamarlo como queráis. Yo esto lo llamo manipulación, ¿no? Luego, si analizamos pues lo que está pasando realmente, ¿no? Pues Putin no hace otra cosa pues que lo que está previsto en un país imperialista, en una potencia, en un país potente que es un imperio, porque Rusia lo es desde hace siglos, ¿vale? Con cambio de nomenclatura, pasando del zar a comunismo y del comunismo a Putin, pero al final estamos hablando del mismo país y de la misma gente y del mismo, digamos, sus élites son las mismas, con las mismas ambiciones y las mismas estrategias, y lo que quieren es simplemente extender su seguridad y quieren tener el acceso a los mares calientes, que es lo que siempre han querido. Si hablamos de geopolítica pura, la gran ambición de Rusia siempre ha sido poder salir al Mediterráneo cuando más fácil mejor, ¿vale? Entonces el día de mañana, si pueden controlar el Bósforo, también lo van a hacer. Es decir, no nos engañemos, es que es lógica, simplemente es una lógica imperialista, una lógica de país, y no sé, si cualquiera de nosotros fuera Putin haría exactamente lo mismo, intentar controlar todos los pasos claves, y el mar de Azov, y el mar de Azov me parece que se llama, y la península de Crimea son súper, hiper claves para salir a mares calientes y tener sus barcos pues lo más cerca posible del Mediterráneo, y por lo tanto de donde se cuece muchas cosas, ¿no? En el mundo. Y entonces ya está, la guerra de Ucrania no solamente hay que embarcarla en ese plan, ni es un loco, ni es un nada, y la propaganda que hace de llamarle nazi a toda Ucrania pues es propaganda de cara a su público, al público ruso. Evidentemente que los ucraneses no son todos nazis, son simplemente nacionalistas, muchos de ellos. Con eso quiero aprovechar también para hacer paralelismos con Cataluña. O sea, así acaban las cosas, ¿eh? Cuando
cuando en vez de, digamos, favorecer la unión de las cosas y el favorecer que haya un idioma común y favorecer que la gente se pueda entender y estar bajo más o menos una misma bandera, digamos, para unos mínimos al menos, y lo que se quiere es todo lo contrario, separar, dividir, imponer lenguas minoritarias sobre la lengua mayoritaria, sobre la lengua nativa de mucha gente, etcétera, las cosas acaban mal. Porque das excusas a esto, a que tarde o temprano llegue un Putin de estos, y diga, pues esto lo recupero tal, porque los nacionalistas estos me parecen unos nazis. Y eso es lo que se consigue. A lo mejor no lo vieras tú en esa generación, pero estás condenando a lo mejor a 2 generaciones vista a una guerra. Y probablemente aquí en España es lo que está pasando con el País Vasco y con Cataluña. Estáis condenando a vuestros bisnietos o vuestros futuros, a una futura generación, a probablemente tener que librar guerras pues contra España o contra el resto de España, etcétera, porque estáis haciendo cosas que no son correctas y estáis imponiendo cosas y haciendo cosas contra natura, artificiales, que tienen unas bases históricas, yo no digo que no, pero la estáis imponiendo a la fuerza. En vez de dejar que las cosas sigan su curso, que el curso natural está clarísimo, que es que el español sea tan importante como el catalán. Por ejemplo, aquí en Cataluña, mucha gente nació fuera de Cataluña y ha nacido fuera de Cataluña, y el español es el idioma pues, común, el que reúne. Y luego pues el catalán está muy bien, es muy correcto que se promocione y que no se pierda, etcétera, pero lo que no se puede es imponer sobre el otro. Y imponer una nacionalidad totalmente inventada, que es una tal Estado catalán, sobre un sentimiento más bien de unión. En fin, vosotros lo veréis, ya sabéis lo que os encontraréis. En un futuro a lo mejor no lo vais a vivir vosotros, pero estáis condenando a futuras generaciones a que tengan conflictos, porque es que la península ibérica es una. No hay fronteras naturales que la dividan, quiero decir, por lo tanto, digamos, tarde o temprano esto acabará petando por algún lado. Y no cojáis el ejemplo de Portugal, porque Portugal tiene sus peculiaridades y la historia no ha acabado. Espérate que no se reintegre de alguna forma en España de una forma o de otra. Por lo tanto, digamos que hay cosas que son naturales, y en Ucrania, y entre Ucrania y Rusia, hay una historia muy compleja, muy larga, de mucho tiempo. De hecho, la misma Rusia, de alguna forma, aunque sea solamente de forma legendaria y tal, pues nació en Ucrania. Por lo tanto, digamos, hay tanta historia entre Ucrania y Rusia, si es que el idioma es prácticamente el mismo. El ucraniano es más una mezcla entre ruso y un poquito de polaco, por lo visto. Tampoco lo puedo aseverar al 100% porque no conozco el idioma ucrainés, ¿no? Pero por lo que me he informado y por lo que he visto, es un idioma muy parecido al ruso. Bueno, solo tenéis que ver los nombres de las ciudades y los apellidos de la gente. Quiero decir, yo no veo mucha diferencia entre un ruso y un ucraniano. Y luego, racialmente, ninguna. Por lo tanto, tienen la misma religión. Es que, no sé, son cosas tan antinaturales, querer separar 2 pueblos tan parecidos, que al final acaba mal. Entonces, no digo que sea ni muchísimo menos la causa principal de esta guerra, porque no lo es, no vamos a engañar. La causa principal es un tema geopolítico, y también el no querer que Ucrania pues entre ni en OTAN, desde luego, ni en la Unión Europea, ¿no? Eso es el tema principal de Putin con respecto a Ucrania. Ahora bien, el tema nacionalista, el tema, digamos, de que Ucrania, los rusos lo sientan como una parte de su país, pues también pesa, ¿no? No es lo que más pesa, repito, pero pesa. Entonces, digamos, y ahí está el tema, ¿no? Y ellos lo utilizan, de hecho, la propaganda como eje principal para poner a los rusos a favor de Putin y a favor de su guerra. Pero si lo ponen es porque pueden ponerlo, porque además hay, digamos, como residuos y cosas que se pueden utilizar, porque es que hay cierta realidad y cierta verdad en que Ucrania no le pasa nada si es ruso. O sea, quiero decir, o al menos el este de Ucrania, que el oeste, digamos, es como está más pegada a Polonia, Hungría, etcétera, es un poco distinta, digamos, ¿no? Tiene realmente rasgos diferenciales, como todos los pueblos fronterizos, no nos engañemos, que decir, todos los pueblos fronterizos al final que están encastrados en la frontera entre 2 países distintos acaban digamos, teniendo como muchas diferencias, ¿no? Con respecto al resto, digamos, del país, ¿no? Acaban teniendo sus peculiaridades, o no muchas diferencias, peculiaridades, vamos a dejarlo, ¿no? Se suelen inventar idiomas que están a caballo entre los 2 países, etcétera, etcétera, o, bueno, en fin, o tener un idioma, digamos,
que viene de la frontera. Bueno, en fin, no me quiero meter en líos, pero ya sabéis lo que quiero decir. Porque es mucha casualidad que en todos los países pasa lo mismo. O sea, es decir, todos los sitios fronterizos tienen peculiaridades. Los sitios centrales de los países son eso, pues centrales, y por lo tanto no hay peculiaridades. Y los sitios fronterizos hay peculiaridades. Bueno, habrá que concluir que es por algo, ¿no? Es simplemente por ser fronterizos, precisamente, ¿no? No es que tengan una historia peculiar, súper diferente, son un pueblo diferente, no. Es que son un pueblo que son un cruce entre dos pueblos. Y entonces eso genera una tercera identidad, más o menos, que se puede o azuzar, como se hace aquí en Cataluña y en el País Vasco, o se puede pues diluir tranquilamente, sin luchas y tranquilamente en la corriente principal, ¿no? Luego, en cuanto a Biden, su postura y tal, pues ya digo, es la típica de un imperio marítimo como es Estados Unidos. Es decir, ellos lo que quieren son puertos seguros para negociar, ¿no? Entiéndase el eufemismo y entiéndase, digamos, el atajo, ¿no? Es decir, a ellos les importa un huevo si está la gente dividida. Cuanto más división, de hecho, casi mejor. Y para los chinos igual. Es decir, los imperios grandes, al final, si la periferia del imperio está dividida en cachitos, es más fácil de controlar. Luego lo reúnes en una Unión Europea, por ejemplo. Les da igual que sea una Unión Europea de 27 como de 47. De hecho, casi les viene mejor. Porque más follón hay en la Unión Europea, menos unida de verdad estará siempre y solamente será una unión económica, que es lo que le interesa a Estados Unidos. Una unión económica que es fácil de manejar. Luego dependiente en todo lo demás y en la economía, pues una economía fuerte que ya le va bien a ellos también para venderles cosas, para comprar cosas, para todo, para que sea un sitio seguro donde hacer negocios, etcétera, donde instalar. De repente viene una multinacional tipo Amazon aquí en Europa y sabe que tiene la Unión Europea sabe que tiene un campo fértil donde abonarse, ¿no? Donde instalarse. Y ahí está todo el secreto de Biden, ¿no? Es decir, él le da igual dividir Ucrania, que Ucrania esté en contra de Rusia. De hecho, le viene a favor todo eso, ¿no? Y después, como hay dependencia de sus armas y tal, pues se instala sus bases militares, instala sus historias y nos dividen entre nosotros y nos enfrentan, etcétera, cuando en realidad lo natural sería que estuviéramos bien con Rusia, no mal. Es así, lo que decir, os pongáis como pongáis, ¿no? Lo natural es que Moscú y Berlín y toda esta gente pues estén bien, porque tienen un corredor natural terrestre en la cual pues se pueden hacer muchísimos negocios y podríamos vivir de forma muy próspera y muy autosuficiente si estuviéramos todos juntos, ¿no? Evidentemente habría que aceptar una cierta ascendencia rusa, probablemente, porque de ahí viene casi todo lo que necesitamos, o buena parte, pero bueno, ahora mismo estamos en una ascendencia norteamericana. Entonces, ¿qué más da tener otro ascendente? Si es más favorecedor y está más cerca y por lo tanto mirará siempre más por nosotros que los americanos por nosotros. No nos engañemos, los americanos por nosotros no miran nada, ellos miran por ellos. Es decir, lo que les beneficia a ellos a Europa les da igual. Ya fue el teatro de operaciones en 2 guerras mundiales, se destruyó completamente y a ellos se la sudó, quiero decir, les dio exactamente igual. Dejaron subir a Hitler, dejaron que todo explotara y luego pues vinieron aquí a hacerse los héroes y a hacerse los salvadores, ¿no? Quiero decir, es así de crudo, no nos engañemos, que no se dejen de engañar por Hollywood, las películas, etcétera, ¿no? En las bambolinas de la geopolítica es exactamente lo que pasó, ¿no? Luego, esto no quiere decir que tengamos que odiar a los americanos, ni el antiimperialismo americano que procesa la izquierda europea o que ha procesado desde siempre me parece ridículo, porque no tiene por qué razón de ser tampoco, no es para odiarles ni para ser antiimperialistas de nada, es simplemente pues intentar coger una autonomía y para coger una autonomía de Estados Unidos no hay que hacer payasadas, hay que ser serio y montar algo serio o quedarse como estábamos antes, porque para de todas formas tener una ascendencia sobre nosotros, ¿qué más da si estábamos separados que unidos? Es decir, separados por lo menos tenemos que dar nuestra moneda y podíamos devaluar y podíamos hacer cosas, ¿no? Ahora pues estamos unidos bajo un euro que es bastante más tirano que liberticida, pero bueno, en fin, o sea que es liberticida, mejor dicho, porque da muy poca margen de maniobra y solamente beneficia pues a las grandes empresas o a la gente rica, multinacionales. Al trabajador de a pie el euro no le ha beneficiado demasiado, ya te lo digo yo. Y entonces, bueno, ya está casi todo dicho. Yo diría que sobre el tema pues ya más o menos se puede ir concluyendo por hoy.
Y ya está, o sea, que con eso que os quiero decir que bueno, pues que la manipulación va por barrios y que hay que tener la cabeza muy fría y saber muy bien de qué se habla, estudiar mucho. Os recomiendo leer muchos libros de geopolítica, sobre geopolítica, no solamente el Pedro Baños. Hay muchísimos autores alemanes, ingleses, americanos, de muchas nacionalidades que hacen muy buenos libros, franceses también. Os recomiendo tener más lectura, escuchar en YouTube muchos análisis geopolíticos, pero ya repito, no solamente el Pedro Baños, que está bien el Pedro Baños, pero me refiero a abrir un poquito más a más gente y formaros una opinión vosotros mismos y veréis que la cosa es mucho más compleja de lo que la pinta La Sexta, ¿vale? No es una película de cowboys, no hay buenos y malos absolutos, eso es mentira. Hasta el tema de Hitler tenía muchos matices, aparte de su racialismo, eso sí que fue por la culpa de las ideologías, ¿no? Es que aquí, digamos, el gran culpable de que las cosas vayan mal muchas veces es la ideología. O sea, los ideólogos, tipo, por ejemplo, la de Podemos, ¿no? La chica esta, la que era mujer de Pablo Iglesias, ¿no? Que ahora no recuerdo cómo se llama exactamente. Eh, el tema es este. El tema es que las ideologías así radicales son las que realmente hacen daño, ¿no? Cuando tú, una persona o un ideólogo no deja pensar a los demás dejar que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Y impone lo que está bien y lo que está mal, es cuando vienen los problemas, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, Hitler, lo de arrastrarse en la Segunda Guerra Mundial fue por la humillación de la Primera. Es decir, Alemania, porque además cuando hablamos de Hitler parece que el hombre estaba solo, no, es que era toda Alemania nazi. Es decir, toda Alemania se convirtió en nazi. Y se convirtieron en nazi porque vieron la fuerza que les iba a sacar del atolladero donde estaban, que estaban pasando hambre. Y había una inflación impresionante, etc, etc, ¿no? Lo que se equivocaran de pe a pa fue en la ideología tonta esta antijudía y antisemita, etcétera, ¿no? Y racial, en general, ¿no? Ese odio a los gitanos, a todo, bueno, la raza aria. Toda esa ideología fue una basura, pero el movimiento en sí, la fuerza que tenían y el querer que Alemania, digamos, destronara a Inglaterra y tuviera un papel mucho más importante en el mundo y volver a hacer un imperio de alguna forma, bueno, llamarlo como queráis. Esa parte puede ser legítima. Un pueblo puede tener ambición y puede tener ganas de predominar sobre otro. Ahora mismo Inglaterra y Estados Unidos han predominado y están predominando y parece que sea natural y lo normal, pero ¿por qué tiene que ser lo normal? ¿Por qué Estados Unidos tiene que predominar? Es que no tiene por qué ser así para siempre, eternamente, quiero decir. Y puede haber otro pueblo pues que se levante y que tenga ganas de competir con él. Y en parte la guerra de Ucrania también enmarcará en esto, las ganas que tiene ya Rusia, China probablemente y muchas potencias de darle un vuelco al tablero. Y es normal, es natural, la historia está hecha así, la competición también es así, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ganar el Barça siempre la Liga cada año o el Madrid? Pues hay otros equipos que tienen ganas de volcar el tablero. Bueno, pues la geopolítica es exactamente igual, es una competición continua. Nada nunca está cerrado, o sea que es así, o sea que un pueblo tiene todo el derecho del mundo a reivindicarse y un estado y un imperio y a crear un imperio, etcétera, etcétera. Y esto es así de claro. Entonces no hay imperios malos ni imperios buenos, hay simplemente pues competición, ¿vale? Porque los imperios son siempre lo mismo, cuando se instalan son duros y son malos de cara a la población porque tienen que imponer cosas y tal, pero luego al cabo de unos años hasta el franquismo era suave, el tardofranquismo. Quiero decir, todo se suaviza y una vez que ya tienen el poder y lo han consolidado, pues luego viene la suavidad y viene los momentos más dulces, ¿no? Es así, hay que ser realista. Bueno, pues nada, y con ello ya sabéis muy bien que no estoy a favor de ningún tipo de historial de esta, pero ni a favor ni en contra, quiero decir, yo analizo las cosas fríamente, ¿no? Como son, ya está. Siempre digo que para mí la realidad es lo que manda. Pues nada, un saludo a todos, hasta el próximo podcast, y aquí lo que tenemos que cruzar los dedos todos y tener la esperanza es que eso no se convierta en una guerra convencional, siempre hay escapatoria, ¿no? Y siempre hay forma de acabarla, etcétera. Como se convierta en una guerra nuclear, ahí sí que tenemos problemas. O sea que crucemos los dedos y forcemos a que nuestros mandamases, sobre todo, eviten a toda costa que eso se pueda convertir en algo tan, en una pesadilla total, ¿no?
Bueno, un saludo a todos, hasta el próximo podcast, que espero poder que sea un poquito más optimista y poder ya volver a podcasts más suaves, más de política, más de cosas ya más divertidas, ¿no? Venga, un saludo a todos, hasta la próxima y cuidaros mucho con los niños. Chao, chao.